Bienvenidos a Actualidad con Vaquero. Hoy vamos a hablar de Venezuela, vamos a hablar del chavismo y vamos a hablar del papel de Rusia y de los Estados Unidos en esa pugna que mantienen a nivel global y que tiene especial relevancia en Hispanoamérica, porque me niego a llamarlo Latinoamérica. Así que, ¡dentro intro! Buenas a todos. En primer lugar, quiero hacer una aclaración para que luego no nos digan que somos pro esto o somos pro lo otro. Yo soy pro trabajadores, soy pro pueblo de Venezuela. Venezuela lleva 25 años en algo que se ha convertido en un régimen, porque de revolución no tiene nada, no hay transformación social, no hay socialización de los medios de producción, ni siquiera ha habido como tal una revolución nacional, soberanista, patriótica. Hay el típico movimiento de izquierdas que se ha convertido en algo estatal y que sigue un poco la órbita de república bananera, en este caso sí voy a decir latinoamericana, con gran clientelismo a los intereses de Rusia en la zona. Obviamente, en respuesta a las políticas norteamericanas imperialistas que han sido un verdadero cáncer para toda la región desde hace décadas y décadas. Estados Unidos se ha dedicado a poner dictadores, a poner gobiernos títeres, aunque sea con un aspecto democrático, y se ha dedicado a hacer mucho daño a todos los países hispanos, hasta el punto de pervertir la realidad y enfrentarles unos a otros como si en realidad no vinieran de lo mismo, compartieran culturas y tienen mucho más en común entre ellos que con el odioso imperialismo norteamericano. Dicho esto, aunque la revolución chavista en un inicio sí tenía por lo menos tareas a cumplir y sí tenía esa idealización o esa romantización de esa lucha antiimperialista y de recuperación de la soberanía, lo que hizo fue parecido a lo que pasó en Cuba, aunque con una situación internacional diferente, de pasar del blanco al negro, es decir, de apoyar un imperialismo a vender su país a las empresas chinas o rusas. Esa es la realidad. No ha habido una liberación contra el imperialismo. Se han liberado de uno para subyugarse a otro. De hecho, uno de los primeros que ha reconocido a Maduro y le ha ofrecido todo su apoyo y ha dicho que siempre será bienvenido en Rusia ha sido Putin. Que, por cierto, la oposición en su día tenía contra las cuerdas al régimen porque tenían el apoyo internacional para presionar a Maduro. Con toda la guerra de Ucrania, como Estados Unidos tiene necesidad de entenderse con Venezuela por la cuestión del petróleo, por el tema de los suministros, de repente esa oposición fue totalmente dada de lado, fue debilitada y por eso no han podido dar el último empujón a este régimen decadente que hay en Venezuela, en el cual hay un líder que ha heredado esa posición y que obviamente no tiene las capacidades para ser un dirigente, ni el carisma, ni el liderazgo, ni la formación, ni absolutamente nada, para poder liderar un proyecto que pueda ser independiente. Yo, de verdad, no entiendo cómo no eligieron a Diosdado Cabello. Pero Chávez, con su mesianismo y con sus extravagancias, decidió apostar por Nicolás Maduro. Una persona que venía supuestamente del sindicalismo y que fue un hombre que se fue construyendo a través del régimen y fue ascendiendo. Como he dicho, la oposición se vio debilitada precisamente porque los Estados Unidos, Francia, etcétera, países que estaban presionando de verdad a Venezuela, de repente se han entendido con Venezuela. ¿Por qué? Porque les conviene que haya un dictatorzuelo de 3 al cuarto que les haga caso y les dé los suministros que quieren. Y que además no se mezcle o no tenga esa, clientelismo o dependencia de Rusia, que sí que la tiene, pero es verdad que se ha mitigado en el último tiempo, los últimos meses. Y eso es una realidad que nadie puede negar. Han pasado de tener otro parlamento, de elegir incluso otro presidente, de que los países reconocieran a ese presidente, a de repente le han dado una patada al presidente, forzaron esas reuniones, ese acuerdo para hacer estas elecciones, porque no tenía necesidad el chavismo de hacer estas elecciones. Lo han hecho porque era el acuerdo. Y en el fondo lo que se va a hacer es legitimar el régimen. Y la oposición
se va a desmenuzar, porque además es muy diversa, y además las figuras que han destacado haciendo la oposición ya están montando los juicios. Ya está el fiscal Saab del chavismo montando un caso por un supuesto ataque cibernético desde Macedonia, como si Chávez o el chavismo tuvieran capacidad realmente de investigar eso. Es ridículo. Van a ir a por ella y van a hacer que se vaya del país. Y la situación que tenemos de partida en Venezuela para analizar el conflicto actual es esta. Una oposición que solo se une puntualmente y que además han llegado a acuerdos y han mostrado sus cartas al chavismo de lo que estarían dispuestos a hacer para que haya un proceso de cambio, ¿no? Vamos a decir, de libertad constituyente, de cambio de régimen. Es decir, los chavistas saben absolutamente todo de lo que quieren y hasta dónde están dispuestos a llegar. Y por lo tanto han jugado con esta oposición. Por otro lado, tenemos mucha información cruzada que hace, y mucho odio, mucha polarización, que hace que esto parezca un partido de fútbol. Y yo aquí no voy con ninguno. Porque no creáis que los otros iban a ser mucho mejores. Yo creo que están engañando a la gente de nuevo. Y con este acuerdo que han hecho, aunque ahora no reconozcan y den datos alocados unos y otros, están emborronando la realidad. He llegado a ver encuestas en las que le daban un 13% de voto a Maduro. Por favor, si tiene más funcionarios a su servicio dependientes económicamente, ¿cómo va a tener un 13% de voto? Ya hubiera caído. No, el 70% de la gente ha votado a Edmundo. Por favor. Vale que, y ahora vamos a hablar de cosas que son objetivas, que se han visto, que eso en cualquier democracia no se debe de permitir. Y obviamente, como pasa en otros procesos electorales en Hispanoamérica, pues la democracia pues muchas veces brilla por su ausencia. Y obviamente, y se ha visto, la gente está diciendo, no hay pruebas. No hay pruebas porque acaba de pasar, pero ya irán saliendo. Pero yo, por ejemplo, cuando he visto, porque yo estoy siguiendo la actualidad, he estado viendo vídeos de bandas de moteros armadas yendo de colegio en colegio, amenazando a la gente, pues eso muy democrático no es. Es decir, los resultados de ese colegio, sinceramente, para mí no son válidos. Pero ¿por cuántos colegios han pasado? Yo he visto vídeos de más de 10. ¿Cuántos habrán ido uno por uno y habrán hecho lo mismo? Hay problemas con el tema de las actas, ha habido detenciones, ha habido mucha violencia. No ha sido un proceso electoral abierto y limpio. Pero también os voy a decir una cosa. ¿Alguien se esperaba que fuera así? He visto un montón de gente decir, no, es una dictadura. Y luego se quejan de que no hay suficiente democracia. ¿En qué quedamos? ¡Claro que es una dictadura! Pero es que ¿a quién le sorprende? Pero es que también hay otra cuestión que me gustaría que la gente se dejara los prejuicios de los rojos y azules y analizara de una forma un poquito crítica. ¿Qué proceso electoral en Hispanoamérica es transparente y limpio? ¿En qué país pasa eso? Y luego otra cuestión, el tema de la democracia. La gente empieza a sobredimensionar lo que es la democracia representativa. Lo que hay en Venezuela es una parodia y ha habido un acuerdo previo y por eso se ha desarrollado todo esto así. Pero y además público. Público, están las bases de los opositores públicas. Pero la cuestión es la siguiente. Mucha gente dice, no, aquí no hay democracia formal, la democracia real. Vamos a ver, ¿dónde está esa democracia allí? En Colombia. Petro ha ganado por la presión popular en la calle. Porque era hecho la guerra civil. Y hay gente que ha dado un paso a un lado. En Perú, que pues eligieron un presidente y el presidente está en la cárcel. Y se intentó dar un autogolpe de Estado él mismo. ¿Dónde hay democracia? En Bolivia. Cuando van todos los indígenas armados hacia la capital para poner a X presidente. Así es como ganó Evo Morales. Es que parece que la gente no se acuerda. No, pero en las elecciones ganó. Sí, en las elecciones y en la calle. También ganó en la calle, asediando marchas gigantescas, asediando las ciudades. ¿Cómo ganaba Uribe las elecciones en Colombia? Y los liberales dirán, no, eran muy limpias. Sí, claro, matando gente. O Fujimori va a volver ahora a presentarse. Fujimori, ¿cómo ganaba las elecciones? Si castraba a los indígenas. Tenía grupos de gente que iban a los pueblos y los castraban.
Pero ¿qué democracia? ¿Qué democracia? Vamos a ver, ¿qué democracia? ¿Dónde hay democracia? Y en Argentina ha habido un cambio porque ha sido algo apabullante de que si no iba a haber problemas graves en uno de los países que son de los más desarrollados. Pero, ¿qué han hecho los peronistas y los kirchneristas toda la vida en Argentina? ¿Dónde hay democracia? En México. Con el PRI. ¿Cuántos años estuvieron allí? Era democracia, era una dictadura bananera. Y ahora hay mucha democracia, que es el cártel el que pone el dinero para que la gente gane. Por cierto, en Colombia, ¿qué pasó con el hijo de Petro? Y con la financiación del narco. ¿Dónde? ¿Dónde hay democracia allí? En Cuba hay democracia, en Cuba hay elecciones. ¿Eso es democracia? Pues me da la risa, me da la risa. Preguntar a cualquier demócrata formal si creen que hay democracia en El Salvador. Id a preguntar a Gisbert si hay democracia en El Salvador, si hay democracia formal. Todo el mundo dice que es una dictadura, todos los grandes una dictadura porque la libertad, el individualismo. Yo prefiero el orden y progreso, esa es la cuestión. Pero es que en Venezuela no hay ni orden, porque es un desorden de país, es la ruina, y no hay progreso de nadie salvo de los jerarcas que están gobernando. Y lo que habría que hacer es tumbar ese régimen, por supuesto. Pero es que a Maduro no le va a tumbar nadie si no es por la fuerza. Es que no hay más. No lo van a entregar, es como si dices en Cuba, ¿no? En Cuba va a haber un proceso, no va a haber ningún proceso. Y el día que lo haya, va a ser gestionado desde la dictadura. Va a ser como aquí con Franco. Y van a seguir los mismos durante bastante tiempo mezclados con alguien de la oposición. Pero ahora mismo, ¿por qué en Venezuela va a entregar el poder Maduro? Si está habiendo disturbios, están siendo disturbios muy flojos. Con eso no vas a tumbar a Maduro. Maduro ha demostrado que en la calle tiene fuerza. Es que la imagen de Maduro se va a ver reforzada. Y a mí no me parece bien, no me gusta, pero es la realidad. Y luego Maduro ha jugado con otro factor, que es apretar para que mucha población, que además es adversa a él, se vaya del país. Y la mayoría de esa gente no ha podido votar. La mayoría de esa gente no ha podido participar en nada. ¿Pero por qué pensáis que gana Maduro? Aparte de sus chanchullos, tiene una red clientelar enorme, tiene grupos violentos callejeros organizados, tiene al Estado y ahora tiene buenas relaciones internacionales. No van a echar a Maduro ahora, es imposible. Y con estas elecciones, como han enfocado las cosas, se va a autolegitimar. Y podemos ver, por un lado, a la derecha, hablando del comunismo, de, esto es, mañana va a caer, va a pasar como con Ceausescu. Ya, pero con Ceausescu pasó porque había un contexto en el cual todo había sido una debacle y era como una tendencia. Pero la tendencia que hay ahora en Hispanoamérica es que estos regímenes ganen. Quitando el caso de Boric en Chile, Petro en Colombia, en Bolivia, ¿qué va a pasar? En Ecuador, Venezuela, es que no es real. No es real. Putin diciendo que le pone la alfombra roja. Oye, Vox no está hablando mucho de Venezuela, ¿no? ¿Por qué es? ¿Por qué no están hablando tanto de Venezuela? A lo mejor es porque ahora se han metido en un grupo que es pro-Putin en Europa. ¿Y los intereses de Putin cuáles son allí? Mantener a Maduro. China, económicamente, ¿quién pensáis que quiere que esté en Venezuela? Esos son los que van a mantener a Maduro. Los que van a mantener a Maduro en el poder van a ser los rusos, los chinos y países del entorno que no quieren que caiga Venezuela. Cuba, os puedo asegurar que está más que dispuesta a enviar gente allí. Ya lo hizo en los anteriores disturbios. Estuvieron gente de las avispas, que es un cuerpo, de fuerzas especiales cubano, y estuvieron en Caracas reprimiendo a venezolanos. Y hay imágenes de ellos, de que salen uniformados como avispas y luego salen en Caracas y luego otra vez en Cuba. Que no van a dejar que caiga.
ahora mismo están internacionalmente estables. Y vemos a la derecha soñando con cosas que son irreales. Y podemos ver imágenes de los disturbios que son disturbios muy pobres. No son disturbios como los del Maidán, apaleando a la policía y avanzando hacia el palacio del presidente. No, no es así, no es así. No es así. Y yo lo que he visto en estas elecciones es mucho poder de coerción, de violencia de los chavistas. Y yo creo que tienen más capacidad porque hay mucha menos gente en Venezuela, hay mucho venezolano que se ha ido. Y yo creo que quieren forzar que se vayan, porque si os fijáis, a Cuba le fue muy bien. Comillas, le fue muy bien. Y os voy a explicar por qué. Se quitó a la parte más peligrosa y más activa de la oposición, y luego esa gente, cuando está en Miami, manda divisas a Cuba, a sus familiares. Entonces el gobierno cubano hace negocio con eso. ¿Qué pensáis? ¿Que Maduro no quiere hacer lo mismo? Claro que quiere hacer lo mismo. Claro que quiere hacer lo mismo. Se quiere quitar a la gente conflictiva y que lleguen divisas. Hay mucha desinformación. Que salga la líder de la oposición diciendo que tiene un 70% de voto. No sé, yo es como el típico... la mejor tortilla del mundo, yo sí. Has ido a todos los bares de todos los países del mundo y sabes que es la mejor tortilla del mundo. Pues es igual. Es dar un dato también exagerado y la gente va a ver que está mintiendo. Nadie desde la oposición saca un 70% en el primer impulso de acabar con un régimen. A no ser que haya una situación internacional fuera de lo normal. Pero ¿está pasando esto a nivel internacional? No. En Cuba fue el aniversario de las protestas hace poco. Intentaron también. ¿Y qué consiguieron? Nada. Porque están estables a nivel internacional. Y a nivel interno llevan muchos años en el poder y tienen sus mecanismos para mantenerse por la fuerza. Pero a mí no me cabe ninguna duda de que el proceso electoral en Venezuela es corrupto. No me cabe ninguna duda. Y habrá gente que diga, como uno estaba antes en el chat, no, pero no hay ninguna evidencia, que he visto grupos de moteros armados yendo colegio por colegio, que claro que no se ha desarrollado en un ambiente democrático, pero yo os voy a decir una cosa, ¿cuándo ha habido unas elecciones con democracia formal en Venezuela? Nunca, nunca. Es que era en España y no había pasado todavía. No es real. Entonces hay que dejarse ya de clichés y de entrar en cuestiones conspiranoicas porque la realidad está delante. Obviamente ha habido corruptela y no es algo limpio, pero es que no hay duda ninguna. Eso no quiere decir que no tenga mucho apoyo en Venezuela. Cuidado, son cosas muy diferentes. Porque estamos sobredimensionando también el papel de una oposición que lo único que ha hecho es recibir golpes durante 25 años. Y que han sido incapaces de articular nada fuerte que realmente pueda desplazar al poder actual. Entonces vamos a ser claros. Vamos a ser muy claros. Y por favor, la gente que está haciéndose la interesante, que dé datos, que dé opiniones versadas y no cosas de media frase diciendo no tienen ni idea. Me gustaría verte a ti aquí. A ver de qué tienes tu idea y qué es lo que realmente sabes. Como el otro día el aleccionador de historia, que no sabía ni escribir una frase correctamente y nos iba a leccionar sobre... No sabía escribir la palabra leccionar y nos iba a leccionar sobre historia. Pues esto es igual. Analistas geopolíticos que saben de la realidad y de la historia de Venezuela, lo que alguno del frenopático de aquí de España, aunque sean de aquí.